Somos radio, somos vos. ¿Usted es Cecilia? Mirá lo que estaba buscando él. Mirá lo que estaba estaba buscando él. Ese es el operador, Cecilia, que él está buscando ese separador para presentarte a vos, a Cecilia González Bonorino, nuestra economista. ¿Cómo te va, Cecilia? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Muy bien, ¿vos? bienvenida. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿elegimos un tema apropiado o no? Sí, me parece que esta semana habían salido como Sí. dos datos importantes, Sí, que uno era, ¿no?, el de actividad económica, que lo menciono rápido, pero era un muy buen número porque el estimador mensual de la actividad económica, que es como un adelanto de lo que es el Producto Bruto Interno, creció 4,7% respecto a septiembre de 2019. Entonces eso muestra, ¿no?, cómo se va consolidando, ¿no?, y fortaleciendo esa recuperación. Me pareció un dato importante, pero bueno, esto veníamos como hablando ya bastante. Entonces la idea era hablar un poquito del otro dato, que era que Hacienda publicó el resultado fiscal de octubre, ¿sí? El déficit primario, sin contar los intereses, del mes de octubre fue de 209.000 millones de pesos. Es algo así como el 0,5% del PBI. ¿Sí? El déficit financiero, si contamos los intereses de la deuda, es de 277.000 millones. Uh-huh. ¿Qué pasa? Este 0,5% del PBI, si vos lo agrupás con los 9 meses anteriores, es decir, en los primeros 10 meses del año, el déficit primario ya alcanza el 1,8% del PBI. Uh-huh. ¿Este número es alto o es bajo? A ver, Sí. si nosotros pensamos en lo que fue el año pasado, que tuvimos la peor parte de la pandemia, el déficit primario era hablamos siempre del déficit primario porque descontamos los intereses de la deuda, que de hecho cayeron. Si nosotros tomamos ese déficit, lo vamos a ver todavía que se redujo mucho más. Bien. Pero en este primario, si nosotros lo comparamos con el año pasado, era del 5% del PBI. Es decir, estamos en el 1,8%. Bien. Y- Contra el 5 del año pasado. Contra el 5 del año pasado. Bien. ¿Y cuál es la meta, sí, en el presupuesto de 2022 de déficit primario? Sí. Es del 4% del PBI para este año. Ah. Es decir, que tenemos todavía más de 2 puntitos, ¿sí?, Sí. para incrementar el déficit. Es algo que suele suceder, sobre todo a fin de año, porque hay muchas partidas presupuestarias, hay mucho gasto que se termina de ejecutar a fin de año. Pensemos, o por sí, ejemplo, Claro. lo que puede ser el aguinaldo, ¿no? En todo lo que son salarios o jubilaciones, Claro. lo que pueden ser obras, financiamiento, que muchas veces termina de ejecutar a fin de año. Entonces es probable que el déficit mensual vaya aumentando, pero bueno, es significativo, ¿no?, igualmente estos más de 2 puntos del PIB que tiene todavía espacio el gobierno para cumplir con esta meta. Bien. ¿Qué es lo que explicó ese déficit de el mes de octubre? Me parece relevante, es que el gasto aumentó más que los ingresos. Y esto pasó nada más 2 veces en el año. ¿Se acuerdan de esa carta de Cristina Kirchner que decía, ¿no?, del ajuste fiscal, y que el gobierno salió respondiendo de que no era un ajuste, sino que lo que había era un incremento en los ingresos? Eso efectivamente es algo que está sucediendo. Si nosotros, a un paréntesis, no tomamos solo octubre, el gasto en términos reales aumentó 11,4%, mientras que los ingresos aumentaron 4,8%. Es decir, el gasto aumentó bastante más que los ingresos. Pero ¿qué pasa en el acumulado? Los ingresos aumentaron 23%, Claro. mientras que el gasto primario, es decir, sin los intereses de la deuda, cayó 1,6%. Bien. Es decir, hubo una pequeña baja del gasto primario. Igual siempre pensemos que estamos comparando con 2020, que fue un año atípico, No. pero lo que se está explicando mayormente esa caída del déficit es el aumento de los ingresos. Exacto. Para ¿Me siguen? sostener ese déficit. Exacto. Sí, ¿Por qué vienen aumentando los ingresos? Primero, lo que mencioné al principio, ¿no?, de esta reactivación de la economía, ¿no?, con un estimador Consumo, mensual de la actividad claro. económica que te da 5 puntos por encima de 2019, que ya venimos hablando, ¿no?, de cómo viene impulsando industria, comercio, construcción, la actividad. Después tenés, ¿no?, esto afecta todo a los ingresos tributarios, ¿no? Los ingresos tributarios crecieron durante 14 meses consecutivos por encima de la inflación, algo que no pasa desde 2011-2012, y incluso si vos lo comparás con 2019, los ingresos tributarios son mayores.
en Bien. términos reales. ¿Y qué, Bien. qué se está impactando? Por un lado, ¿sí? El comercio exterior, ¿sí? El aumento de nuestras exportaciones, por la suba, tanto por la suba de los precios internacionales como de las cantidades que exportamos. Eso, si bien tiene un efecto sobre los precios, ¿no? Sobre todo de los alimentos, también impacta en la recaudación, pero también tenés la actividad y una recuperación en el empleo que te impacta en mayores aportantes a la seguridad social. Ok. Bueno, bien, digamos, ahí está la Argentina saliendo de esta pandemia. Gracias, Eli. ¿Te quedó algo más? Podríamos hablar de gasto, pero si están cortos, cortamos. Sí, lamentablemente, che, No, lamentablemente. no hay Se problema, nos no hay fue la problema. hora, Ceci, perdón. Dale, les Un beso. mando un beso enorme. Gracias. Nuestra tesoro. economista Cecilia González Bonorino va por vos.